ustedes muy buen día en este evento llamado Fórum Internacional. En esta oportunidad, mi nombre es Rafael Mora y vamos a iniciar, en este caso voy a presentar a este expositor, en realidad muy relevante en el ámbito de su especialidad, la lógica, la matemática, y para mí es un placer presentarlo. El señor Jesús Castañeda Rivera es matemático y educador. Ha realizado estudios de pregrado en matemática, física y posgrados en educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Colegio de Estudios Avanzados de Iberoamericana y la Universidad Nova España. La investigación del doctor Castañeda en matemática, educación y enseñanza de las matemáticas ha sido reconocida con el premio Mixpal 2009, el premio de investigación UNIT 2011, el premio al mérito juvenil de Morelia 2006, distinción nacional en ciencias y humanidades 2021 por la Secretaría de Educación Pública, doctor honoris causa por la OML University y recientemente el premio Educa a la investigación en ciencia y educación. Es autor de más de 85 artículos y libros sobre matemáticas, enseñanza de las matemáticas, pedagogía y teorías educativas. El profesor Castañeda es investigador y docente de la Escuela Normal de las Huastecas, de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación y del Centro de Investigación y Enseñanza de Matemáticas. En esta oportunidad nos trae la presentación titulada Un teorema de correspondencia entre la lógica clásica y la teoría de retículos. Vamos a invitarlo con unas fuertes palmas a iniciar. Muchas gracias por acompañarnos. En primera instancia quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan en esta conferencia. Y bueno, voy a permitirme estar de pie para poder platicar esta tarde aquí en Perú. Agradezco mucho, desde luego, a las autoridades universitarias, a los profesores que organizan este foro, dar un espacio para poder hablar un poco sobre dos campos de conocimiento que hemos disfrutado a lo largo de los últimos 15 años, que tienen que ver uno justamente en el campo de la lógica y el otro en el campo de las matemáticas. Así que muchas gracias por acompañarnos. He preparado una presentación para ustedes, entonces voy a ponerme acá un poco en el estrado para poder ir platicando y dialogando sobre este tema. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la conexión que hay entre dos campos de conocimiento. Uno de ellos aparece en la lógica clásica, y el otro que tiene que ver en la teoría de retículos o de látices. Esencialmente vamos a tratar de hacer un trayecto que va un poco desde la lógica hasta las álgebras booleanas, la teoría de retículo, y que finalmente llega a un punto de la teoría de modelos y la aritmética. Quisiera mencionar que una parte, sobre todo la segunda parte de este trabajo, está inspirada en el trabajo de otro colega que viene justamente desde Colombia, que es Andrés Villaveses, un profesor que recientemente, este año, ha hecho una publicación en teoría de modelos y geometría aritmética, y que ha develado podríamos decir, nuevos avances sumamente significativos en la conexión entre la teoría de modelos y la aritmética, la geometría aritmética. De hecho, son avances muy interesantes que tienen nuevas preguntas a las cuales muy probablemente aún no tenemos respuestas, pero que esperamos que puedan motivarnos a seguirnos cuestionando en ese campo. Entonces, vamos a comenzar
¿Ya está? Y bueno, lo primero que tal vez tendríamos que mencionar es algunas definiciones necesarias. La primera de ellas es la de un látice, ¿sí? Un látice que es esencialmente un conjunto ordenado, vamos a llamar AR, este conjunto, y a este símbolo menor o igual que, como el símbolo que significa la relación de orden entre los elementos de R, ¿sí? A y B elementos en R, de tal manera que por una parte existe un supremo, el supremo de AB, pero además también ahí podemos encontrar un ínfimo en AB. Es muy importante observar que todos los conjuntos finitos y ordenados son algún tipo de látices. Entonces nosotros podemos encontrar este tipo de estructuras en el campo de las matemáticas y en otros campos del conocimiento que cumplen esta condición, ¿sí? Podríamos pensar desde el caso en el que nosotros tenemos un conjunto de números reales, R con el orden usual. Esto constituye también un cierto tipo de látice, pero también podríamos pensar en el conjunto de los números naturales, un conjunto con su orden usual, donde si nosotros tenemos que A y B son números naturales, de tal manera que el ínfimo de AB es justamente el máximo común divisor de AB, y además el supremo de AB es el mínimo común múltiplo de AB, pues podemos observar que también esto tiene la estructura de un látice. O inclusive podríamos considerar algunos ejemplos más comunes que podemos extraer desde la teoría de conjuntos o en los análisis, en los principios de análisis matemático de cálculo. Es decir, podemos pensar en el conjunto de todos los subconjuntos, ¿sí? Considerando un conjunto finito, es decir, el conjunto potencia, P de X, con la operación de inclusión. Entonces podemos ver que este conjunto ordenado Px con esa operación también es un látice. De tal manera que si A y B son elementos de Px, pues entonces el supremo de A y B va a ser justamente la unión de A y B, y por otro lado el ínfimo de AB va a ser justamente su intersección. Podríamos tomar mucho más ejemplos, pero un ejemplo interesante para nuestro estudio es el número 6, que es considerar un conjunto I, que está compuesto por 0 y 1, donde nosotros podemos definir dos operaciones concretas: la operación de conjunción, la operación de disyunción, tal como aparecen en estas dos tablas, ¿sí? Pues entonces podríamos observar que justamente con estas dos operaciones este conjunto I también satisface las condiciones para ser un látice o un retículo. Bueno, vamos a agregar a esto dos definiciones importantes. Una de ellas es que un látice es acotado, un retículo es acotado, sí, solamente sí, tiene un máximo y tiene un mínimo. Entonces, el máximo podemos llamarle un elemento universal, a veces lo escribimos, vamos a escribirlo con el 1, y el mínimo, el elemento mínimo, a veces le llamamos elemento nulo, lo vamos a escribir con el 0. Otra propiedad interesante que algunos látices cumplen y que en particular para nuestro estudio es de interés es cuando un látice es distributivo. Si tomamos un conjunto R con las operaciones anteriores, conjunción y disyunción, decimos que es distributivo si satisface estas condiciones, ¿verdad? Si A o B y C es igual a A y C o a B y C, para todo A, B, C y en R. Y por otro lado, si A y B o C es igual a A o C y B o C para todo A, B, C en R. Entonces, decimos que un látice es distributivo si cumple estas dos propiedades. Pero además, podríamos hablar de otras proposiciones interesantes. Por ejemplo, si consideramos que un látice está acotado, pero además es distributivo, entonces el complemento, el elemento complemento de este, si es que existe, es justamente único. Una propiedad importante es que un látice es complementario si solamente si es acotado y además tiene también un elemento neutral. Entonces, esto nos permite definir desde esta perspectiva un álgebra booleana.
una álgebra booleana que va a ser un cierto tipo de látiz, que es complementario, pero que también es distributivo, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de látices, que vamos a llamar álgebras booleanas, son justamente P de X con la operación de inclusión y por otro lado D de N con la operación de división que ya habíamos descrito, ¿sí? Entonces podemos ver cómo estos dos tipos de látices tienen esta condición adicional. Y bueno, hay dos resultados importantes que generalmente en un curso sobre teoría de retículos o donde se hable un poco de álgebra booleana nosotros podemos estudiar. La primera es que si A es una álgebra de Boole finita, pues entonces existe un conjunto C finito de tal manera que A es isomorfo a la álgebra de Boole de las partes de C. O también si tenemos un conjunto finito C con n elementos, entonces se cumple, ¿sí?, que las álgebras de Boole de P de C, es decir, del conjunto de todos los subconjuntos S de C, y B de N, que es justamente este producto B por B por B n veces, ¿sí?, donde B es justamente el conjunto de 0 y 1, son entonces isomorfas. Bueno, hemos repasado algunos resultados comunes de la teoría de retículos o de las álgebras booleanas. Los hemos recordado un poco para poder analizar esta segunda parte que nos interesa. Esta segunda parte de la conversación, que es probablemente la parte un poco más densa. Y debo aclarar de manera muy respetuosa que ¿verdad? ¿Cómo? Hay que poder hacia atrás, ¿verdad? Que esta segunda parte esencialmente está principalmente inspirada en el trabajo de Andrés Villaveses, ¿sí? Trabajo del cual seguramente hemos empezado a platicar algunos matemáticos y seguramente el resto de un par de años o más, tal vez más, seguiremos hablando porque el profesor Villaveses ha presentado un análisis sumamente novedoso que tiene que ver con estas conexiones entre la teoría de modelos y la lógica, que me voy a permitir de manera breve platicar para todos ustedes. Bueno, vamos a hablar entonces, hemos ya mencionado algunas relaciones entre la lógica y los retículos, las álgebras booleanas, pero entonces vamos a ver cómo estas conexiones entre los retículos van a ser de utilidad para poder hablar desde la teoría de modelos, pero también desde la aritmética, ¿sí? Y entonces ahora vamos a centrarnos en una definición, en la definición clásica de la función J de Klein, ¿sí? Esta función que nosotros podemos definir como J de tau, que es justamente igual a 12 al cubo por G2 de tau al cubo sobre G2 de tau cúbica menos 27 G3 de tau al cubo, ¿sí? Esta función, que es una función invariante en el campo de los números complejos, y además donde estas funciones G2 y G3 son funciones definidas por las series de Eisenstein. De hecho, esto que nosotros mostramos acá es un ejemplo justamente de esta gráfica de la función J. Bueno, pues esta función J es justamente una función muy especial porque aparece en un campo aparentemente muy lejano del campo de la teoría de modelos o del campo de la lógica. Esta es probablemente la principal aportación que el profesor Villaveses encuentra, que él encuentra un resultado donde parece ser que conecta dos campos del conocimiento aparentemente muy dispares o muy lejanos uno de otro. Hablar de la lógica de primer orden y los retículos es algo ya conocida, esta conexión, pero hablar de la conexión que tiene la teoría de modelos con las curvas elípticas es algo que no ha sido tan explorado, ¿sí? Al menos no lo suficiente. Entonces podemos pensar justamente en esta función J, que es un invariante modular de curvas elípticas, ¿sí? Y claro, J es una función que es analítica, excepto
en el infinito, excepto en el punto infinito, y podemos definir a esta J de tau como J de A tau más B sobre C tau más D, si la matriz ACBD, ¿sí?, pertenece al conjunto de matrices SL2 de Z. Bien, bueno, entonces esto es equivalente, y aquí viene una parte muy interesante en este estudio que muestra el profesor y a veces, a que exista S que pertenece a SL2 en Z, de tal manera que S de tau sea justamente tau prima. Número 1. Y número 2, se cumple un resultado que no tenemos acá una demostración, pero en la literatura matemática se puede encontrar esta demostración, de tal manera que T de tau es isomorfo a T de tau prima, ¿sí?, en las superficies de Riemann, donde T de tau es justamente el campo de los complejos sobre gamma de tau, y además gamma de tau es lo generado por 1 sobre tau como un subconjunto en los complejos. Y esta estructura, que es la parte interesante, esta estructura tiene la estructura de un látice. Esta estructura tiene la estructura de un látice, de hecho, de un grupo finito, ¿sí? Y claro, la parte extraordinaria es que justamente la función que hemos definido antes, J de tau, es justamente J de tau prima. Bien, entonces J la podemos entender justamente si estudiamos un poco más de esta función que aparece justamente en el estudio de las curvas elípticas. Pues lo primero que podríamos decir es que hay una fórmula que nos permite calcular los valores de J, que es explícita. Segundo, que es una función modular de SLZ, ¿sí?, que es invariante bajo la opción de un determinado grupo que ya conocemos, y que además está asociada al estudio del grupo de endomorfismos ND-DE para una determinada curva elíptica E. ¿Sí? Además, ya hay algunos estudios sobre ello. Uno de ellos es el de Snyder, en 1937, donde estudia justamente que si tau es una forma cuadrática irracional, entonces J de tau tiene un grado algebraico, ¿sí?, NDF, K. Pero además, si E a la 2pi y tau es algebraica, entonces J de tau, J' de tau sobre pi, J doble prima de tau sobre pi cuadrada son mutuamente trascendentes. Y debo decirlo que estos dos autores, Pila y Zimmermann, ¿sí?, han anunciado una prueba justamente para esta última propiedad. Y bueno, aquí tenemos justamente algunos estudios realizados, varios de ellos por Silver, ¿sí?, justamente axiomatizando LW, ¿sí?, y construyendo el concepto de exponenciación compleja, ¿sí? Y el de Harris, que ha podido extender este trabajo a unos determinados invariantes de J, de tal manera que los modelos teóricos de este tipo de categorización ha permitido contestar preguntas importantes como la conjetura de Serre o sobre los módulos de Tait sobre curvas elípticas. Inclusive han permitido extender las variedades de Shimura. Shimura, un profesor famoso por ser coautor con Taniyama, la conjetura de Shimura-Taniyama, que tiene una relevancia importante en la demostración que utiliza Andreas Weil sobre el último teorema de Fermat, allá por los años 90. Bueno, entonces podríamos decir que la teoría de modelos nos ha ayudado a estudiar, a tratar de categorizar ciertos objetos matemáticos como la aritmética, ¿sí?, como la geometría algebraica,
los números complejos, también como la geometría real, algebraica, o también inclusive con los espacios vectoriales, las curvas elípticas, algunas gráficas que aparecen en la combinatoria, o inclusive los espacios de Hilbert. Y es común en el campo de las matemáticas utilizar diversos términos como dimensión, rango, grado, densidad, ¿sí?, para hablar justamente de estas estructuras que se forman, ¿sí?, estructuras que nos han permitido justamente analizar y construir teorías matemáticas. Entonces, Conant hace un análisis, se hace un cuestionamiento muy interesante sobre cuáles son los criterios que tenemos para clasificar las teorías matemáticas y cómo podemos justamente hablar del orden y de la estructura de esas teorías. Estas son dos preguntas muy amplias y son dos preguntas a las que no buscamos en esta conversación tener una respuesta, no la tenemos, pero sí queremos invitar a esa reflexión, tal vez para otros espacios. La teoría de modelos ha sido una teoría que nos permite justamente definir de manera semántica una teoría, y podemos entender ese modelo M como una mu estructura donde la cadena de símbolos o la sentencia del lenguaje formal de esta teoría, que ha sido correctamente formada, puede ser interpretada, pero también puede ser verificada, ¿sí? Y esto es que la proposición o su negación satisface justamente un modelo. Además, en esta definición que comúnmente utilizamos, un modelo para una teoría T es una estructura mu que satisface justamente que mu de T, donde los axiomas y los teoremas se satisfacen en esa teoría. Bueno, recordamos esto un poquito, porque entonces nos vamos a permitir hablar un poco sobre esta teoría de modelos, pero voy a permitirme ir un poco más adelante. La idea es un poco que en la teoría de modelos nosotros podemos definir a un conjunto definible en una determinada estructura mu. Si existe una fórmula phi de x de tal manera que a D lo podamos escribir como phi en la estructura mu, de tal manera que A pertenece a A, tal que phi de A, ¿sí?, es una consecuencia semántica en mu. D es entonces, ¿sí?, D es un conjunto en el que se cumple esa fórmula phi en la determinada estructura. Bueno, esta idea, que es justamente la propuesta del profesor, se puede extender a otras estructuras matemáticas, ¿sí? Se puede extender justamente a el caso, justamente cuando nosotros pensamos inclusive variedades afines, donde nosotros podemos definir una curva elíptica y cúbica igual a x cúbica más ax más bc más c, ¿sí?, y sobre ella podemos definir un conjunto de C, de tal manera que DC sea justamente phi de C, el campo de los complejos para A, B y C, el conjunto de todas las XY en los complejos a la 2, de tal manera que phi de C de XY, A, B, C sea un elemento. Y claro, donde este phi de C para estas variables está definido por la fórmula y cúbica igual a x cuadrada más ax más bc más a. Es decir, lo que nos ofrece el profesor es justamente una nueva forma de hablar de esta teoría. Voy a permitirme ir al punto más relevante para ir cerrando nuestra conversación. Bueno, la idea que propone el profesor es observar esta evolución en la teoría de los modelos. Primero, por la clásica relación existente, ¿sí?, de T, justamente con el modelo de T, y que ha sido sumamente productiva, ¿sí?, particularmente en el caso
de la lógica de primer orden, ¿sí?, que nos ha permitido hablar de teorías, de mapas elementales, de tipos de ultraproductos, de conjuntos compactos, de espacios de tipo, ¿sí?, de teoremas tan importantes como el teorema de Lowenheim-Skolem, ¿sí?, entre otros campos importantes de la matemática y de la lógica. Pero ya para 1972, con los trabajos de Shank y de Keisler, surge una nueva manera de ver la teoría de modelos. Y esta nueva forma de ver la teoría de modelos es justamente el ver más a la teoría de modelos como una álgebra universal más la lógica. Y de hecho podemos encontrar muchos textos donde al hablar de teoría de modelos básicamente nos llevan directamente a una discusión sobre el álgebra universal, sobre la lógica. Para 1993, los trabajos de Hopkins nos hacen ver a la teoría de modelos ya como una geometría algebraica, ¿sí?, menos los campos. Y bueno, es muy interesante decir que justamente esta propuesta que surge en sus primeros trabajos para Rusovsky en 1909 nos hace describir ahora la teoría de modelos justamente como una especie de geografía de diversos temas matemáticos. La parte interesante es esta novedosa conexión entre la teoría de modelos y finalmente la geometría aritmética. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Estimado profesor, se agradece su exposición. Bueno, un par de preguntas que giran en torno a lo que he expuesto en realidad. La primera es, no sé, es una impresión que tengo, ¿no? Me parece que, y esto como le digo, es al ras de su exposición, que ha tratado sobre el tema de los látices y la teoría de modelos, cómo reconceptualizarla. Si cambiar o criticar un principio lógico, me parece, creo que es más sencillo que cuestionar una de esas características del álgebra booleana. En mi experiencia, por ejemplo, cuando hablamos de lógica cuántica, se cuestiona la distributividad. Y si usted revisa todo lo que involucra eso, obviamente lo debe conocer, es demasiado trabajo técnico. Entonces mi pregunta es esa, ¿es mi impresión o realmente cuestionar un principio lógico es mucho más fácil que cuestionar una de esas características del álgebra booleana? Y si es así, ¿por qué motivo, no? Otra cosa más, me interesaría saber más sobre a qué se denomina esto de álgebra universal, ¿no?, que me llamó la atención, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos preguntas muy interesantes. La primera no lo sé. Lo siento. No tengo una buena respuesta o un buen ejemplo en este momento para poder responder. Una disculpa, pero será una buena pregunta, tal vez para conversar, al menos por correo electrónico o alguna otra reunión. Con respecto a la segunda, fíjese que muchas personas han definido de maneras un poco distintas esta idea del álgebra universal, pero podríamos decir que el desarrollo del álgebra con respecto al análisis de las estructuras, es decir, hablamos primero del álgebra de conjuntos, pero con el álgebra de conjuntos podemos también después estudiar si agregamos a estos conjuntos ciertas operaciones y algunas características especiales, podemos hablar de grupos. Si agregamos a estos grupos algunas características especiales, podemos hablar de anillos, de módulos. Y bueno, si cumplen otras más, podemos hablar de campos. En la literatura que he tenido la oportunidad de revisar
comúnmente se refieren al álgebra universal cuando se revisan estructuras que ya incluyen a estos elementos. Ahora, hay otros textos que hacen una definición explícita refiriendo a un conjunto que generalmente ya cumple con algunas propiedades de las álgebras booleanas, más otras propiedades adicionales. Generalmente son las dos formas que he observado de definir el álgebra universal, pero sí podríamos decir que en esta álgebra universal incluimos una serie de estructuras que comúnmente trabajamos ya en el campo de las matemáticas, como son los grupos, los campos, los anillos, los módulos, etc. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a concluir con la mesa. Muchas gracias.